Aquí estamos en el tercer bloque de Educandos, porque nunca dejamos de aprender. Hace un ratito estuvimos conversando con Julieta Galván sobre la educación sexual integral y el contexto de su aplicación en la provincia del Chubut. Ya saben que se pueden comunicar al 2945-336618. Vamos a estar conversando sobre un tema que me resulta de sumo interés con un especialista. Se llama Pablo Skaragrotsky. Él es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación. Actualmente se está doctorando en Ciencias Sociales y Humanidades, es docente, investigador. Se ha especializado tanto en temas vinculados a cuestiones relacionadas con la educación sexual integral y en particular el mundo de la educación física. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto poder participar del programa y conversar contigo y con tu audiencia. Un gusto, la verdad, un gusto. Muchas gracias. Y vamos a pensar rápidamente ¿con qué discurso pedagógico hoy se enfrenta esta perspectiva integral de la ESI? ¿Contra qué discute? ¿Cuál es el gran discurso pedagógico que nos viene arrastrando desde la modernidad con varios referentes pedagogos que hasta el día de hoy pareciera que pisan fuerte? Sí, bueno, hermosa pregunta. Creo que la ESI, junto con otro conjunto de disposiciones legales en los últimos 20 años y de la mano, sin duda, de la segunda ola del feminismo, de la teoría social crítica, básicamente lo que ha cuestionado es al patriarcado como un sistema de dominación no solamente hacia las mujeres, sino también hacia lo que hoy denominamos las disidencias sexuales y por supuesto también criticando, digamos, o cuestionando a las masculinidades, entre comillas, consideradas por el discurso patriarcal como impostoras. Creo que, digamos, la ESI básicamente, contestando sintéticamente a tu pregunta, lo que hace es cuestionar un principio básico que atravesó, quizás no a nuestra generación, pero sí a la generación de tus padres, madres o abuelos y abuelas, que si fueron a la escuela básicamente señalaba algo así como que la anatomía es destino. Nacer con un genital implicaba, digamos, vestirse de cierta manera, desear de cierta manera, acceder a una experiencia educativa y no a otra, o estudiar economía doméstica, labores o puricultura, en el caso de las niñas, o instrucción cívica, talleres de carpintería, o ciertos deportes en los varones. Yo creo que cuestionar que la anatomía del destino, digamos, es una de las tantas banderas que la ESI, la segunda ola del feminismo, viene un poco a plantear, ¿no? Es decir, es un poco instalar la idea de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, y tampoco se nace varón, sino que se llega a hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ESI lo que hace es poner en cuestión esos determinismos orgánicos y biológicos que de alguna manera, limitaban el acceso a ciertas prácticas y al mismo tiempo generaban espacios de privilegio y formas de cosificación, sobre todo a las mujeres y a lo que hoy denominamos las disidencias sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué permitió el desarrollo del concepto de género y pensarlo como una construcción social? ¿Qué cambios conllevó eso a partir de la década del 60? Bueno, muchísimos cambios. Por un lado, hay diferentes cambios que se instalan en un plano político. Vos pensá en este dato. En un plano político, en un plano económico, en un plano laboral, en un plano obviamente educativo y pedagógico. Vos pensá este dato en clave educativa. Hasta los años 60, el 30% de todos los egresados y egresadas de las universidades nacionales, el 30% eran mujeres, menos del 30%. Y eso comenzó a revertirse a partir de los años 60 y 70, y está muy vinculado con todos los movimientos que se dan en ese contexto, ¿no? No solamente la segunda ola del feminismo, la primera, la sufragista, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, sino también, el Mayo francés, la Revolución cubana a fines de los años 50, la teoría social crítica, las luchas, el Black Power en Estados Unidos, o sea, la lucha contra el racismo, los movimientos anticolonialistas, sobre todo en África, digamos, ese telón de fondo que es muy rico, lo que hace, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, es un poco cuestionar el mundo social en términos no solamente de desigualdad,
desigualdad de clase, sino que se incorpora lo que se llama la trilogía sociológica: clase, género y etnia. Las desigualdades de clase están potenciadas, digamos, por ciertos órdenes sociales o por ciertas miradas, y sobre todo las pedagogías críticas y las teorías críticas tratan de cuestionarla, y lo mismo pasa con las cuestiones de género, ¿no? Las desigualdades en el acceso, en las prácticas, en las cuestiones de remuneración, en las cuestiones laborales son absolutamente explícitas, y a pesar de que se concretó, digamos, el sufragio en la mayoría de los países occidentales ya en los años 60, sigue habiendo una enorme cantidad de desigualdades, porque una cosa es el plano jurídico y otra cosa son los planos de las prácticas, y ahí en el campo educativo, bueno, obviamente hay muchos trabajos que articulan clasismo, sexismo y también racismo, ¿no? Porque hay muchas, esto de la teología sociológica lo que hace es un poco incorporar, bueno, un conjunto de dimensiones que hacen que seamos lo que vamos siendo. No solamente somos varones o mujeres, o ni varones ni mujeres, sino que somos también, estamos condicionados por nuestras condiciones materiales de vida, o sea, las cuestiones de clase social, grupo de pertenencia, nuestras orientaciones sexuales, homo, bi, trans, etcétera, etcétera, y por supuesto por las cuestiones étnicas, el color de piel, la apariencia física, también se combina ahí la cuestión de la gordofobia, todas las cuestiones estéticas y corporales son muy fuertes en el campo educativo. Y bueno, de alguna manera, a partir de los años 60 y 70, en el campo educativo se comienzan a cuestionar todas estas desigualdades de clase, de género y étnicas, ¿no? Uno de los puntos que vos planteabas que me resulta interesante recuperar, repetiste varias veces el tema del feminismo, del lugar que ocupa hoy en día, está en boga claramente a través de distintas representaciones, de ocupaciones de espacios públicos, de ocupaciones de espacios tradicionales para los varones. Y también mencionaste al pasar el tema de la masculinidad. En uno de tus trabajos lo que sostenés es que es necesario, para entender a la feminidad, estudiar la masculinidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué esa relación de para entender a un factor hace falta estudiar al otro? Bueno, en primer lugar porque lo que vamos siendo en términos de subjetividades o de identidades nunca fijas ni cristalizadas es en relación con otras y con otros, ¿no? Y allí hay diversidad de identidades sexogenéricas. Pensar la feminidad sin pensar las masculinidades, en plural, las unidades de masculinidades y otras identidades sexogenéricas, es una cuestión imposible de ser analizada, sino es en el marco de las relaciones que nos van configurando, ¿no? Relaciones materiales, relaciones de poder, relaciones de saber. No es posible pensarnos como sujetos, sino es en el marco de la mirada del otro y ese conjunto bien heterogéneo de relaciones. Ahora, los feminismos de los años 60 se nutren mucho de una serie de entre comillas madres fundadoras. Yo diría que los textos de las producciones de Simone de Beauvoir fueron centrales. Hay un libro muy muy lindo que se llama El segundo sexo, que se escribió a fines de los años 40, esta filósofa francesa Simone de Beauvoir. En el segundo sexo instala un axioma que va a ser central para las batallas que van a venir en los años 60, 70 y más cercano todavía a nuestro momento, que es: no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Esto marca de alguna manera esta idea de que nacer con vagina o con clítoris no implica más que eso. Sin embargo, nacer con vagina y clítoris, por lo menos en las sociedades occidentales, ha impedido el acceso a ciertas experiencias, a ciertas prácticas, etcétera, etcétera, o ha proscripto, o ha, digamos, compulsivamente ha obligado a realizar otras. Es decir, ha naturalizado la visión sexual del trabajo, ha distribuido en forma desigual relaciones de poder, etcétera, etcétera. Ahora, un poquito después, en los años 60 y 70, ese principio que toman los femeninos también lo toman los men's studies, los estudios de masculinidades, y un grupo de varones también incómodos y críticos del patriarcado moderno, críticos de los privilegios del patriarcado, porque como ya mencionaba Bourdieu, nacer con un pene implica nacer con privilegios en el mundo social, desde que uno se levanta hasta que se acuesta. En todos los órdenes que uno transita, en el espacio social, en el espacio familiar, en el mundo íntimo, hay un conjunto enorme de privilegios. Y este grupo de teóricos, sociólogos, filósofos, ya en los años 70 lo que hacen es tomar ese axioma de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a hacerlo, para mostrar
que la feminidad es una, entre comillas, ficción del discurso, pero que genera mucho dolor en muchos casos. Y bueno, con respecto y hacer una especie de analogía con ese principio, es decir, tampoco se nace varón, sino que se debe hacerlo, la masculinidad no es un producto social, producto obviamente de un conjunto de relaciones, de saberes, de discursos, de imaginarios, que son obviamente distintos de acuerdo a la región y al contexto. No es lo mismo las masculinidades dominantes o, entre comillas, disidentes en Esquel que en Bariloche o que en la Ciudad de La Plata, donde estoy hablando. Y si eso lo atravesás por cuestiones de clase social o étnicas también, no es lo mismo la forma en que cierta masculinidad mapuche se concibe en términos de reglas de apariencia. No me refiero a la sexualidad solamente como una relación sexual, sino a las estéticas, a las reglas de apariencia, a las formas en que uno se encuentra con el otro, la otra, etcétera. Y obviamente, entonces, de nuevo, allí los estudios de masculinidades lo que nos están diciendo es justamente que nacer con un órgano genital no implica más que eso, y entonces todo el conjunto de mandatos y de normas son sociales y muchas de ellas generan lamentablemente no solamente violencia hacia las mujeres en forma diferencial, de acuerdo a la clase, etcétera, sino también a muchos varones. Los varones impostores, ¿quiénes son? Bueno, básicamente son los que no condensan el mandato tradicional y moderno, tu papá, tu abuelo, con mayores grados de resistencia o de aceptación, porque también por supuesto los sujetos lo que hacemos es resistir a esas normas, pero los mandatos eran muy firmes en términos de lo que algunos denominan la triple P, un varón tradicional, tu papá, mi abuelo, tu abuelo, con matices por supuesto, tenía que cumplir con la triple P, proveedor, protector y procreador. Tener muchos hijos, en la medida de que sean varones mejor, proteger a la prole y ser proveedor económico. Eso obviamente en los años 60-70 comienza a estallar en muchos países de Occidente, ¿no? Entonces las masculinidades allí reaccionan aún más ferozmente, sobre todo las masculinidades dominantes o hegemónicas, frente a masculinidades disidentes o masculinidades que no adoptan ese mandato y esas normas patriarcales que también encierran una heterosexualidad compulsiva a la hora de definir la masculinidad, porque las masculinidades modernas, digamos, se autodefinen no solamente con el mayor control y el ejercicio de la autoridad y del poder, sino como heterosexuadas. O sea, todas aquellas economías de deseo que no son heteronormativas para la masculinidad hegemónica son masculinidades subvaluadas o masculinidades subordinadas, diría Cohen, ¿no? Entonces hay que perseguirlas, hay que encauzarlas o hay que reeducarlas. ¿Qué otros? Y bueno, obviamente la educación ha tenido mucho que ver con eso y al mismo tiempo la ESI lo que hace es un poco decir, parar la pelota y decir, che, hay que desaprender esta forma de masculinidad porque genera mucho dolor, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia muchos varones y hacia el propio opresor. Bien. Sí, perdón. ¿Y cuáles son los otros patrones que caracterizan a esas concepciones hegemónicas de masculinidad? Y bueno, la triple P es como un dato, digamos, que atravesó desde el siglo XVIII para acá, por lo menos hasta los años 50, 60, claramente un varón moderno tenía esas características, ¿no? Estamos hablando siempre de, es un poco simplificado lo que estoy diciendo porque ese es un patrón más vinculado con lo occidental, con lo blanco, con lo burgués, con lo heterosexual, la idea de exitoso, de productivo, de aseado, de limpio, pero uno podría decir que hay 3 o 4 características que siguen estando presentes en diferentes ámbitos. Se asocia masculinidad tradicional con heterosexualidad. Bueno, digamos, si uno revisa históricamente las economías de deseo, uno encuentra que siempre ha habido múltiples economías de deseo, y inclusive antes de la modernidad no tenían el mismo sentido y significado. La modernidad instala la heterosexualidad como la única opción de deseo y evalúa como monstruosas o invertidas al resto de las masculinidades no hetero, por cuestiones, digamos, que no tienen que ver, por supuesto, con la biología, sino que tienen que ver con cuestiones políticas vinculadas a cómo la modernidad piensa la relación entre la sociedad civil, el Estado y, obviamente, la producción y la familia, ¿no? Y en ese punto, esa asociación es la que comienza a ser, de alguna manera, cuestionada por los estudios de masculinidades, para mostrar que hay muchas masculinidades, que ser varón no implica solamente ser heterosexual, ni mucho menos, que ser varón no implica tener un órgano, un pene y testículos. Hay muchos varones trans que tienen vagina. Digamos, otro núcleo que está muy asentado
día en las masculinidades más tradicionales es esta idea de que los varones tradicionales se oponen a la feminidad o a lo que se considera femenino en un contexto determinado. Y bueno, eso obviamente también es un mandato que hay que combatir, al mismo tiempo que hay que combatir a la homofobia y a esa jerarquización del cuerpo masculino más tradicional que digamos exalta en términos más simbólicos el falo y excluye otras regiones del cuerpo como puede ser el ano, ¿no? Entonces allí aparecen toda una serie de narrativas sobre el cuerpo que los estudios masculinidades intentan de alguna manera destrabar y cuestionar porque de alguna manera no piensan que podemos ser más libres de lo que creemos. Y cómo, bueno, estamos conversando con Pablo Skaragrotsky, él es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación. Pablo, un tema que vos un poco ya mencionaste en lo que vamos de la charla, ¿qué rol ocupa la escuela en la producción y en la reproducción de esos discursos tradicionales y en la potencial transformación y deconstrucción de los mismos? Bueno, digamos que la institución educativa es una institución central, es una de las agencias de socialización más importantes en las sociedades modernas, ¿no? Junto con la familia. De alguna manera estar durante tantas horas, durante 9 meses, durante 12 o 15 años, depende del proceso de escolarización que cada uno tenga, pero si uno llega a la secundaria, uno tiene muchísimos años de tránsito por las experiencias educativas, formales, y obviamente entre los mandatos que aparecen allí, toda educación es una educación sexual, en un sentido amplio del término, y allí, en esos espacios, en los espacios, digamos, de educación formal, obviamente tenemos un hábitus de género, un hábitus de masculino, de género que hemos aprendido en nuestra interacción en el mundo social, que se pone en juego en el espacio educativo, ¿no? Y en ese interjuego, obviamente, aparecen múltiples mandatos, algunos que te he mencionado y otros que son contrarios. De alguna manera, en mi interpretación y lo que yo, digamos, he indagado, si bien hay ecos aún hoy en día de masculinidades hegemónicas y más tradicionales y fuertemente conservadoras, al mismo tiempo hay mandatos contradictorios, paradójicos y sobre todo ambiguos. Y allí, obviamente, de nuevo, los feminismos, el ni una menos, las disposiciones legales como el cambio de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ESI, la ley que incorpora el femicidio en el código, la ley Micaela, digamos, tenemos más de 20 disposiciones legales muy importantes que, por supuesto, ponen en discusión muchos de estos mandatos sobre las masculinidades, ¿no? Yo creo que hay muchos escenarios posibles. Si uno recupera escuelas de Esquel, seguramente encuentre, digamos, algunas que tienen una visión más tradicional y más conservadora y otras que intenten fugar los sentidos y que planteen masculinidades, visibilicen a la hora de enseñar, por ejemplo, el cuerpo masculino como un cuerpo, digamos, diverso, donde ese cuerpo puede tener, digamos, no solamente un órgano genital específico y punto, donde se pueden mostrar un conjunto de universos kinéticos y morales diferentes a los tradicionales, donde el aguante sea una cuestión a criticar, donde, digamos, los grafitis que aparecen reivindicando el romperte el culo o ese tipo de cuestiones deberían ser visibilizados y cuestionados. Quizás estoy hablando de un escenario más bonaerense o platense, quizás los grafitis en las escuelas de Esquel tienen otra lógica. No te creas, pero creo que la reivindicación o la exaltación de ciertas partes del cuerpo en los grafitis en muchas escuelas me parece que sigue estando presente. No lo sé en Esquel, aparece el falo, aparece, digamos, no aparece la vagina, eso implica, digamos, el ocultamiento. Me parece que hay muchos escenarios así que se configuran, inclusive dentro de una misma escuela, en Esquel, en La Plata o en Córdoba, uno puede encontrar, digamos, circulación de mandatos y de normas que algunas tienden a hacer más digno el tránsito de los sujetos, más justos y más democráticos, ampliando, digamos, la voz en aquellos sujetos que históricamente han sido subalternizados, y hay otros escenarios y otras microprácticas en la misma escuela que quizás tengan poca
digamos, poca empatía con los lineamientos de la ESI y con las políticas de género que básicamente lo que tratan es de cuestionar todo tipo de estereotipos, ¿no? Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la noticia que salió esta semana, la semana pasada, sobre el lanzamiento del Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral, donde pretenden, de manera concertada a nivel nacional, hacer un monitoreo de lo que es la efectiva implementación de la ESI. ¿Considerás que es necesario en este momento hacer este trabajo de acompañar el proceso de llegar con la ESI a todas las escuelas de los niveles obligatorios para poder acompañar este proceso de construir masculinidades? Sí, claramente. Yo creo que cuanto más ESI haya, más democráticos, plurales, respetuosos y empáticos, podremos construir espacios de ese tipo, digamos, con esas características. La ESI es una puerta de entrada, digamos, no es un punto final, es una puerta de entrada para empezar a revisar cómo leemos los cuerpos orgánicos, cómo leemos las sexualidades, cómo leemos los cuerpos sociales, cómo leemos las enfermedades, cómo leemos los derechos. Potenciar la ampliación del derecho a tener derechos es un aspecto central de la ESI, debe atravesar a todas las disciplinas educativas, debe ser transversal. Creo que potenciar la ESI y obviamente de alguna manera materializarla, porque sabemos que en muchas provincias, a pesar de que ya llevamos 14 años de la sanción de la ley de 2006, aún hay muchas provincias que no lo implementan o que tienen, digamos, que hay muchas dificultades de parte de los profesores para implementarla, porque ahí juega también lo que se llama la cultura institucional. Hay instituciones más cerradas, otras que tienen mayor permeabilidad, pero sin duda la ESI viene a hacer más dignos los tránsitos sobre todo de las personas que históricamente han sido subalternizadas o que han sido minorizadas, porque digamos el dolor que ha generado en muchos sentidos la currícula o el discurso más general, moderno, binario, jerárquico, excluyente, oposicional, esta idea de pensar solamente en dos sexos o dos géneros, yo creo que ha generado mucho dolor en muchos sujetos y sujetas, y la ESI viene un poco a de alguna manera a visibilizar esos procesos de violencia simbólica y también física, por supuesto, porque las hay, y a tratar de, reconfigurar ese campo y darle visibilidad, atención y voz a las disidencias sexuales y a todos los sujetos que no se, entre comillas, ajustan justamente a un modelo que es absolutamente arbitrario, cosificante y violento, ¿no? Más sin duda, esa es la respuesta, en mi opinión, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu voz con respecto a este tema tan interesante que incluso a los varones nos cuesta pensar el proceso de deconstrucción de nuestra masculinidad y pensarla en términos más plurales, más diversos. Uh-huh. Bueno, es un gran desafío en la actualidad, así que gracias por ayudarnos a ver este nuevo camino. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación y decirte una última cosa. Los varones debemos profundizar en estos temas y debemos autoidentificarnos, en mi opinión, como feministas, en un sentido amplio de la palabra, porque ser feminista significa estar a favor de la igualdad, estar a favor del respeto a la diferencia, estar a favor de las relaciones empáticas, y muchos varones tienen miedo hacia el feminismo, y en realidad los movimientos feministas, si bien hay una diversidad en su interior, todos tienden básicamente a generar escenarios de igualdad, a ampliar el derecho a grupos que han sido, digamos, subalternizados, y me parece que eso es un aspecto central, no solamente como pedagogo, digamos. Si una persona se cree justa, democrática y crítica, debería ser feminista, sin duda. Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto. Hasta luego. Estuvimos conversando con Pablo Skaragrotsky. Él es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación. Estuvimos hablando de masculinidades en plural, una idea de seguir diversificando, porque somos sociedades complejas y está bueno detenernos, parar la pelota y pensarnos, como planteaba hace un ratito Julieta Galván, como una de las entradas de la ESI, poder reflexionar como sujetos sexuados, como personas sexuadas, y que somos resultado de una construcción social, cultural, histórica,
y que no todas las personas somos iguales. Por eso es importante valorar a la diversidad, porque no alcanza con tolerarla, como decía Agustín Laje en el primer bloque del programa.